Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Tópico de hoy, medidas de dispersión, es un complemento importante al tópico de medidas de tendencia central. Y como preámbulo, se van a dar cuenta que una depende de la otra para hacer sentido de sus datos. De hecho, las medidas de dispersión son extremadamente importantes para hacer sentido de las medidas de tendencia central. Y una medida de dispersión es la extensión o variabilidad que existe entre los datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos esta gráfica. En esta gráfica tenemos dos simulaciones. Una simulación en color rojo y otra simulación y en color azul. Y en la de color rojo podemos observar que, o en ambas podemos observar que su tendencia, su medida de tendencia central es 150. Pero en cambio, en esta simulación de color roja, sus datos, su rango va desde aproximadamente 148 hasta 155 aproximadamente. Versus en la de color azul, su dispersión o varianza es desde 130 hasta 165 aproximadamente. Así que a pesar de que estas dos poblaciones simuladas tienen exactamente la misma tendencia central, su dispersión o esa extensión, esa variabilidad en los datos, así es como mejor se conoce en la literatura, variabilidad en los datos es diferente. Y en clases pasadas vimos esa gráfica de lo que le llaman el scatter plot o gráfica de dos variables. Siempre se me olvida el nombre, como le digo tanto en inglés, pero me viene próximamente. Vimos cómo teníamos quilates en el eje de X, precio en el eje de Y, y en las áreas más pequeñas de quilate, esa variabilidad en precio era mucho menor que la variabilidad en precio cuando veíamos quilates aproximadamente de 2.5, que ese rango de valores o esa variabilidad de valores era bien alta. Las medidas de dispersión muestran la variabilidad de un grupo de datos ordenado, indicando por medio de un número la distancia respecto a su centro. Por lo tanto, al igual que la medida de tendencia central, como la media, que es ese centro, la medida de dispersión se va a representar por un número también. Cuanto mayor sea el valor de esa medida particular, mayor va a ser la variabilidad de esos datos o la dispersión. Cuanto menor sea el valor, menor será la variabilidad. Por lo tanto, si obtenemos una medida de dispersión para la simulación de color roja, esperaríamos que el valor, esa variabilidad de dispersión, sea mucho menor que la medida de dispersión para esa simulación de color azul. Las medidas de dispersión más comunes son el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variabilidad y el rango intercuartil. Desde mi punto de vista, la más importante por su gran utilidad es la varianza. No es que las demás no sean importantes, pero una que ustedes van a utilizar consistentemente porque es el valor que va a apoyar a derivar otras funciones o otras fórmulas importantes de dispersión, es la varianza.
Las medidas de dispersión nos permiten reconocer qué tanto se dispersan los datos alrededor del punto central. Una forma diferente de decir lo que ya dije, pero como saben, me gusta repetir de diversas maneras el mismo concepto. Vamos a simular dos poblaciones con diferentes variabilidad en el índice, simulando el índice de masa corporal. Y vamos a establecer que tenemos unos rangos de índice de masa corporal. Si ese IMC es menor que 18.5, decimos que esa persona es bajo peso. Está bajo peso. Si ese índice de masa corporal entre 18.5 a 24.9, decimos que tiene un peso saludable. Entre 25 a 29.9, sobrepeso, y mayor de 30 es una persona obesa. ¿Okay? Y simulemos dos poblaciones. ¿Cómo las voy a simular? Y les hago, ¿verdad?, el ejercicio de la simulación para que practiquen su concepto de R, pero para que sepan que pueden hacer este tipo de eventos para ejemplificar procesos para un curso o modelar posibles eventos de salud en sus poblaciones. Ustedes pueden decir, ¿cómo se comportaría mi población si tuviese X o Y características? Pues entonces ustedes hacen una simulación. ¿Qué sucedería a pesar de que mi población se comporta de esta manera? Ya ustedes lo saben por un estudio, se comporta de cierta manera y ustedes se preguntan, ¿qué sucedería si yo mantengo este comportamiento constante y cambio otra variable? Pues entonces tienen los procesos de simulación para apoyarlos a hacer este tipo de procedimientos, o valga la redundancia, de simulaciones. Y en este caso yo estoy diciendo que voy a simular, primero voy a generar un objeto que se va a llamar N1, y este objeto va a ser un data frame, y este data frame se va a formar mediante una función que se llama rnorm, que es una función que vamos a ver en detalle próximamente. Ya la han visto previamente, pero vamos a ver un poquito más en detalle esta función. Y rnorm en específico es una función que nos apoya a desarrollar simulaciones con distribución normal. Y en este caso estoy diciendo que voy a simular 10.000 observaciones con una promedio de 24 y una desviación estándar de 1. Le pongo una semillita para poder reproducir estas diapositivas una y otra vez si tengo que hacer algún arreglo y que me dé los mismos resultados. De igual manera, quiero que la segunda simulación me den los mismos resultados. Por lo tanto, le voy a poner otra semilla. Así que si yo tengo que hacer un arreglo y volver a correr esta diapositiva como hago consistentemente, los resultados van a ser iguales. Y de igual manera son 10.000 observaciones, promedio de 24, pero observen, ahora yo quiero que se comporte de una manera diferente. Así que yo le digo a este parámetro, la desviación estándar o parámetro poblacional, argumento de la función SD, esa dispersión va a ser igual a 5. Así que ya ven como esta simulación yo estoy controlando una de las medidas de dispersión tópico del día de hoy, que es la desviación estándar. Aquí, desviación estándar. Ahora, para hacer sentido de estas simulaciones, porque si no lo que quedarían serían unos números, vamos a hacerlo aquí, para que ustedes vean cómo sería. Vamos a poner un script, dr, le doy paste, set.zip, me queda un data frame de una sola variable numérica, ¿ok? Pero realmente esto no tiene sentido. Para yo hacer sentido, entonces la voy a graficar. Y esa gráfica le voy a poner un nombre. P de plot, es una nomenclatura que yo uso, BMI hist.
Le doy ggplot, data n1, esta primera simulación, que su variable va a estar en el eje de X. La voy a colorear como rojo y voy a poner otra densidad, pero con la segunda simulación. Y obtengo esta información. De hecho, esa no creo que esa sea la gráfica que saca esa. Vamos a ver aquí. Ok, es la misma, perfecto. Pensé que iba a salir más bonita. Ok, ahora, aquí tenemos esas dos simulaciones con el BMI. Como ustedes observaron en la simulación, su promedio va a ser igual. Lo que va a cambiar es esta medida de dispersión. Se ve gráficamente en esa medida de dispersión, ¿verdad? Para ayudar el ejercicio y facilitarle la vida. Es que ustedes entiendan, se den cuenta de que meramente ver una medida de tendencia central nos dice muy poco. ¿Ok? Este es N1, este es N2. Si ustedes le dan un trabajo epidemiológico para entender si hay un problema de obesidad o bajo peso y le entregan esta gráfica, ¿ustedes harían alguna estrategia de salud pública? ¿Estarían preocupados por algo? Y si estuviésemos observando solamente el promedio en un evento como este, diríamos que las dos poblaciones tienen, vamos a decir lo correcto, ¿verdad? En promedio, ambas poblaciones tienen peso saludable. Pero lo que está enmascarado en este promedio es cuál es la variabilidad de esos datos. En la simulación 1, que está representada por el color rojo, si observan el valor mínimo y el máximo, nos está diciendo que prácticamente toda la población está en un peso saludable. Y tenemos este máximo, Así que por lo menos digamos, el 75% de nuestra población está en un peso saludable. No obstante, tenemos en la segunda población una gran proporción de individuos bajo peso y una gran proporción de individuos sobrepeso. Así que las estrategias de salud pública que vamos a diseñar para ambas poblaciones son totalmente diferentes. Para el equipo rojo vamos a estar diseñando estrategias de cómo apoyar a esa población a mantener ese peso saludable, a darles a conocer que están haciendo las cosas bien, a reconocer el esfuerzo. En la población 2 tenemos entonces que comenzar a hacer otras estrategias y comenzar a pensar, pero ¿por qué tenemos un gran por ciento de la población bajo peso? ¿Qué está sucediendo? Vamos a comenzar a ver los índices de pobreza. Vamos a tener que comenzar a hacer cluster análisis para ver dónde están ellos. De igual manera, ¿por qué tenemos un gran por ciento de nuestra población sobrepeso? ¿Qué estamos haciendo en términos de concienciación de comer comida rápida? Especialmente los refrescos, que en una sola lata hay 250 calorías de pura azúcar refinada. ¿Ves? Son dos estrategias totalmente diferentes. Por lo tanto, nuevamente, si tenemos un promedio y no lo visualizamos en una gráfica y no lo acompañamos con una medida de dispersión, realmente estamos perdiendo la historia. ¿Ok? Eso es la importancia de este concepto de medida de tendencia central y dispersión.
realmente son fáciles de calcular, son fáciles de definir, pero hay que estar consciente de que uno depende del otro y que la tabulación con la visualización, como yo tengo aquí, son extremadamente importantes porque vamos a perder mucha información de la que hubiésemos tenido si utilizáramos estas estrategias. Ahora, tenemos el rango. Comenzar a definir, ¿verdad? Estas 5 medidas de dispersión. La diferencia entre la observación más grande y la observación más pequeña en la muestra. Y eso en summary nos los ofrece completo, ya lo hemos visto previamente. Pero vieron en este ejemplo qué útil fue el rango. Bueno, el rango es la diferencia, ¿verdad? Pero la observación mínima y máxima nos es muy útil. Por ejemplo, la diferencia, miren aquí la diferencia, aquí está el signo de menos entre la observación más grande, que es el máximo, y la observación más pequeña, que es el mínimo. O por lo tanto, esto va a ser 400 menos 90. Y observen cómo yo agarro información con esta función de R que se llama max y esta función que se llama min. Entonces aquí este rango es 310. En este caso, en este ejemplo, existe una diferencia de 310 unidades entre el valor mayor y el valor menor del peso en la población observada. Y ahora aquí viene una particularidad de las medidas de dispersión. Es que muchas de ellas meramente como valor no tienen mucho sentido. ¿Qué significa 310? Bueno, un buen punto de comparación es 0. 0 es que el máximo y el mínimo es el mismo. ¿Okay? Pero no tiene sentido tampoco que sea 0, ¿verdad? Tú quieres una distribución. Tú quieres saber cuán grande es esa distribución. Así que ya ustedes saben que mientras más grande, mientras más te aleje de 0, este valor mínimo y este valor máximo van a estar más dispersos. La otra forma de utilizar este valor es comparándola con otra población, como estábamos haciendo aquí. ¿Ok? Así que en este caso sería 27 menos 20, que es 7, y 43 menos 5, que es 38. ¿Ok? Así que esta tiene una dispersión, muchas 38, y versus 20, la segunda población tiene una dispersión mucho más grande. Así que digamos que si los valores se parecen o pues obtienes el rango y te da una perspectiva de esta magnitud de la diferencia. Tú no estás buscando una muestra con una dispersión grande o una dispersión pequeña. Tú estás buscando una muestra que sea representativa de tu población. ¿Cuál es la dispersión de tu población? La vas a conocer con un buen muestreo. Si obtienes una muestra bien pequeña, no vas a darle la oportunidad a tu capturar la dispersión, esa variabilidad natural en tu muestra. Así que por lo tanto, siempre vas a tratar de tener la muestra más grande sin tener el problema de dependencia entre observaciones. Pero la dispersión es la dispersión de tu muestra, es la dispersión que vas a ver en tu muestra. Si haces un buen proceso de muestreo, debes reflejar la dispersión natural de tu población, pero tú no debes controlar esa dispersión. La importancia del valor obtenido depende del contexto del estudio, la población observada y la variable a analizar. En hipotético, ¿verdad? Como un ejemplo hipotético basado en la literatura, se esperaría que el rango de peso en la población sea de 250 y tenemos aquí 310. Hay una dispersión en esta población particular, hipotéticamente hay una dispersión mayor de la que hubiésemos esperado si estoy estudiando una región particular, pues de lo que hubiésemos estudiado en un país. En el país, ¿verdad? Como conjunto.
Y nos permite también tratar de entender si existe un valor extremo cuando esas dispersiones son demasiado exageradas en comparación con un estándar. Nuevamente, el estándar es mi país y yo estoy estudiando una población particular. Aunque para evaluar valores extremos, pues yo prefiero ver ese mínimo y máximo y contrastarlo con la teoría. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, peso, weight, un máximo de 400 libras, ya entonces yo estuviera preocupado, eso realmente es cierto. A pesar de con el problema de obesidad en Estados Unidos, pues no es tan poco común tampoco encontrar unas personas que pesen 400 libras y además los bodybuilders que miden muchas veces 6'5", 6'6", etcétera, o lo que llaman los World Strongest Men, pues no es que están obesos, es que son ridículamente grandes. O sea, son unas personas que genéticamente se sale de lo normal. Y eso le da una ventaja para participar en este tipo de deporte. Pero digamos que veamos un máximo de 600 y dice, uff, espérate. A menos que sea un sumo wrestler que no representa a la población, eso está muy, muy raro. Entonces tendríamos que ir nuevamente al evento de los diamantes y pensar, uff, no nos equivocamos, esta persona pesa 600 libras realmente porque tiene un problema de obesidad mórbida, pero me está alando la media demasiado. Es un buen dato, estuvo bien recopilado, pero realmente no representa a mi población. Es un caso bien aislado. Vamos a sacarlo y ver cuál es el promedio de mi población sin ese caso. Así que nuevamente, depende del contexto, pero hay muchas preguntas que contestar antes de decidir qué vamos a hacer con ese o esos valores extremos. Otra medida, el rango intercuartil o el alcance intercuartil. Es bien similar a el rango. Lo único que es entre cuartiles, por eso el nombre. Mide aproximadamente qué tan lejos de la mediana tenemos que ir a cualquiera de las dos direcciones antes de que podamos recorrer una mitad de los valores del conjunto de datos. Ay, qué chiquito quedó esta gráfica. La vemos ahora grande. Para calcular este alcance, dividimos nuestros datos en 4 partes, cada una de las cuales contiene 25% de los elementos de la distribución. Y el alcance del cuartil es la diferencia entre los valores del primer cuartil y el tercer cuartil. Y aquí yo lo calculé de la siguiente manera. Hago un summary, a este summary le pongo le asigno como un objeto, y en este caso se llama SumWeight, y le digo SumWeight el tercer cuartil y SumWeight el primer cuartil. Vamos a verlo en R. Mírenlo aquí. Así que básicamente la gráfica lo hice fue ejemplificar esta distribución que tiene una colita hacia la derecha, no es exactamente simétrica, aparenta tener una normalidad, una distribución normal, perdón, pero con un extremo bastante prolongado a la derecha, y es debido básicamente por estos valores que ciertamente son valores que son raros. Entonces habría que tomar una decisión. Y entonces aquí tenemos el 25% de mi población, el 25% próximo, así que los primeros 50%, 75 desde aquí hasta la línea y luego el 100. Y como agarra esta colita aquí, pues parece que hay mucho más datos, pero realmente es el 25% que resta. Por lo tanto, el rango intercuartil es la diferencia entre este valor y este valor. Y por lo tanto me está dando la diferencia. Si el rango me daba la diferencia entre estos dos valores, pues el rango intercuartil me da la diferencia en su 50%. ¿Cuánto me falta o cuánto yo tengo que recorrer entre estas dos observaciones? ¿Ok? Nuevamente,
ven qué fácil se hace poder entender el término si lo graficamos. Y lo colocamos, ¿verdad? Cada uno de los valores lo colocamos con la distribución que estamos trabajando. Eso es sumamente importante. Y me da 55 unidades. Que 175 más 55, miren, 175 más 55 es 205. 175 menos 55, ¿verdad? Es 150, exacto. De aquí a acá 55 unidades y de aquí a acá 50 unidades. Es otra muy buena forma de verlo. Y eso es lo que me dice el rango intercuartil. ¿Cuánto yo tengo que recorrer hasta el próximo 25 de mi población hacia la derecha y cuánto que tengo que recorrer hacia la izquierda? La varianza, medida que nos permite evaluar la dispersión de los valores respecto a su punto central. Una varianza con un valor alto indica que los datos tienen grandes diferencias entre sus elementos respecto a sus medias. Y desde su punto central hacia la derecha y desde su punto central hacia la izquierda, mientras más grande ese valor, es que mayor dispersión hay. Si la varianza es cero, el sistema es determinista y por lo tanto no se necesitan estadísticas, porque la estadística trabaja con la variabilidad y conceptos aleatorios, ¿verdad? Si no hay esa variabilidad, pues que ese evento ocurre así y ya. No hay que ver diversas multifactorialidad. La desventaja, al igual que el promedio y otras medidas, este valor es sensible a valores extremos. Tanto, nuevamente, esa pregunta de qué vamos a hacer con esos valores extremos. Su interpretación no es sencilla, ya que las unidades de medida están al cuadrado. Y el mayor problema es que no tiene la misma escala que los datos. Si estamos trabajando con peso corporal en libra y tenemos una distribución de libras, la varianza no se mide en libras, así que no tiene sentido respecto a sus datos. Esa es una gran desventaja que tiene la varianza. Pero es muy útil porque nos permite determinar tamaños muestrales en estudios posteriores. Se utiliza para calcular la desviación estándar, que lo utilizamos en la simulación pasada. Se utiliza en un gran número de procedimientos estadísticos, pero en muchísimos procedimientos estadísticos. Así que la varianza no necesariamente la vamos a utilizar para interpretarla, pero la vamos a utilizar para procedimientos estadísticos y por eso es tan valiosa y tan importante, porque es ese valor que nos permite entender, nos depura esa dispersión en los datos. Luego la normalizamos, como vamos a ver ahora, y la podemos utilizar e interpretar de otra manera. La fórmula es muy similar a la que vimos ayer para el promedio, donde es la suma, pero en este caso de la diferencia entre ese promedio y cada uno de los valores. Tenemos un conjunto de datos. Aquí hay un valor y lo vamos a multiplicar por un promedio. Digamos que el promedio es 23. Así que restamos esta diferencia. Perdón, la diferencia. 1 menos 23, 2 menos 23, 3 menos 23 y así sucesivamente. Así que se obtiene esa diferencia y esa diferencia ¿qué nos va a dar? Nos va a dar otro vector de esta diferencia. Este menos este va aquí. Este menos este va acá. Este menos este va aquí y así sucesivamente. Luego sumamos. Al sumar nos va a dar un escalar. Y ese escalar lo dividimos entre n menos 1. Y esa es la varianza, ese es el cálculo de la varianza. Hay varias variaciones de varianza, pero esa es la estándar. Y si hacemos summary, no nos va a dar la varianza.
Pero si utilizamos la función bar en R, por aquí, miren aquí, la función bar, esta solita función, sí nos da la varianza. ¿Ok? Así que este es el summary. Summary no nos da la varianza, pero si nos, de hecho, no nos da ninguna de las medidas de dispersión que estamos viendo. Las calculamos a base de esta información. Y observen, como muy bien mencionamos o como muy bien dice la teoría, si la dispersión es grande, ese valor va a ser mucho mayor. Si la dispersión es menor, ese valor va a ser mucho menor. Por lo tanto, esta varianza representa la simulación roja, N1, y esta varianza representa la simulación azul. Y observen qué gran diferencia. Y eso nos permite decir, ¿verdad? Que hay unas, a pesar de que el promedio es el mismo, aunque a pesar de que el promedio es igual, el comportamiento poblacional es sumamente diferente. Y eso hay que tenerlo en consideración con el ejemplo que vimos ayer, ahorita. Ahora, para hacer sentido de ese valor tan importante que es la varianza, entonces calculamos la desviación estándar, que es meramente calcular la varianza y elevarlo a la raíz cuadrada. ¿Okay? La raíz cuadrada de la varianza nos da la desviación estándar. ¿Y por qué queremos hacer eso? Bueno, esto es una medida también de fluctuación de los datos respecto a su punto central o media. Su desventaja, bueno, si se calcula de la varianza, también es bien sensible a valores extremos. Por lo tanto, nuevamente es importante evaluarlo y determinar qué vamos a hacer, porque de ahí entonces informamos adecuadamente o desinformamos. Ventaja, esta es una tremenda ventaja. Tiene las mismas unidades que la variable original. Por lo tanto, si estamos estudiando peso corporal en libras, la desviación estándar va a estar en esas unidades de libra. Y es de gran utilidad para pruebas de hipótesis, calcular pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Así que la desviación estándar y la varianza, su compañera la varianza, son de suma importancia en el proceso estadístico. Ahora observen qué útil es la varianza. Tenemos nuevamente resumen y que calculamos que de esta distribución de peso, weight 2, que es lo mismo que estamos observando, su varianza es 44.79. Y 175 es el promedio. Miren aquí el promedio. 175 que está en rojo. Ahora, la varianza nos dice, perdón, la desviación estándar nos dice cuántas unidades, en este caso en peso, yo tengo que recorrer para tener una desviación estándar. Así que si tenemos 175 menos 44, nos da una desviación estándar. Y esto, menos 44, otra desviación estándar. Perdón, menos. Y de igual manera, 175 más una desviación estándar, esta línea aquí, son 244.78, más dos desviaciones estándar, más tres desviaciones estándar. Por lo tanto, es 175 más 44.78, más 44.78, más 44.78. 175 menos 44.78 menos 44.78. Pero en este caso ya no hay información en la otra desviación estándar, porque sencillamente en este caso está sesgada hacia la derecha. Así que ya observen la utilidad. El error del estándar es bien similar o tiene el mismo concepto de la desviación estándar, pero está relacionada
con una muestra. Sería la desviación estándar de una muestra. Ese es el error estándar. O de una muestra de la muestra, la media muestral de una muestra de la muestra. Mide el grado de variabilidad de la media muestral, ese es el promedio de un conjunto de muestras, y luego entraremos en ese detalle de remuestreo o resampling con respecto a la media poblacional. Se determina mediante el cociente entre la desviación estándar y la raíz de n. Ese es el error estándar. Es de gran utilidad para inferencias estadísticas, elaboración de intervalos de confianza también para la media poblacional, pruebas de hipótesis, ya que permite definir el estadístico de esta prueba. Finalmente, bueno, no sé si finalmente, pero una de las últimas tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación representa la relación entre la desviación estándar y la media. Es una estadística útil para comparar el grado de variación de una serie de datos a otras, incluso, y esta es la parte importante del coeficiente de variación, incluso si las medidas son drásticamente diferentes entre sí, y las medias, pero también si las medidas, si esas unidades son diferentes. ¿Ok? Aquí yo creo que aquí yo cometí un error y creo que es medidas. Porque lo importante del coeficiente de variación es que si las unidades son diferentes entre eventos, podemos comparar esa variabilidad entre esos diversos eventos. Así voy a verificar esta palabra. Esta medida mantiene su valor independientemente de la unidad de las variables a utilizar. A esto me refería. El coeficiente de variación es más útil para comparar la variabilidad de varias muestras diferentes también, cada una con diferentes medias aritméticas. Ok, pues entonces esto está bien. Okay, porque aquí entonces está avalando esta palabra acá. Así que el coeficiente de variación, queremos comparar la variación de dos poblaciones diferentes o de dos muestras diferentes. O tenemos dos en una población, pero estamos tomando varias medidas, digamos, ozono, calidad de aire en partes por millón, y queremos tener una relación, comparar la variabilidad entre ambas medidas. Pues para esto es bueno este coeficiente de variación. Claro, cada estudio es diferente y ustedes tienen que conocer por qué es que la quiero utilizar, ¿verdad? Los ejemplos pueden ser muchísimos, pero vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo, aquí tenemos la desviación estándar entre el promedio por 100. Esa es la definición del coeficiente de variación. ¿Okay? La relación entre la desviación estándar y el promedio. Aquí está. 24.8. Ahora, voy a hacer un ejercicio que este weight está en libra. Y voy a cambiar ese peso a onzas. Por lo tanto, voy a crear un vector nuevo y le digo weight por 16. Y ahí lo convierto a onzas. Ahora observen, voy a calcular el coeficiente de variación con el peso en onzas y me da como resultado exactamente el mismo valor. ¿Vieron eso? Así que aquí en esta fórmula están viendo la definición que representé en este punto, pero entonces la comparación de libras, el cálculo de libras del coeficiente de variación y el cálculo del coeficiente de variación en onzas me prueba matemáticamente que mantiene su valor independientemente de la variable a utilizar. ¿Okay? Así que básicamente lo que hice en el slide que le sigue es representar la evidencia matemática del coeficiente de variación. Y un ejemplo, ¿verdad?, que traigo de contaminación atmosférica
en un estudio en el que se mide la contaminación del aire en varios municipios o estados, que deseamos comparar la variabilidad diaria entre los diferentes municipios o estados que estamos tomando. Hay un país y ese país se divide en diversas regiones, pues entonces queremos ver cuál es la variabilidad de ese contaminante en cada una de las regiones. Pues una forma buena para tomar esa variabilidad es utilizando el coeficiente de variación. A mí me hace más utilidad y más sentido que sea entre diferentes unidades, porque, bueno, de igual manera yo puedo comparar la variabilidad con la desviación estándar entre cada una de ellas. Aunque si son diferentes muestras, entonces utilizaría el coeficiente de variación. Si son muestras independientes, que no es una misma muestra estratificada por geografía, entonces si son muestras totalmente independientes, entonces ahí sí utilizaría el coeficiente de variación. Y podríamos esperar, ¿verdad? Puede ser un hallazgo, se puede ser una hipótesis, mayor variabilidad para los lugares más altamente contaminados. ¿Ok? Porque tiene un rango mayor. Los que no están contaminados, pues van a estar dentro de los estándares, los parámetros legales establecidos por las agencias de salubridad ambiental. Pero un área contaminada, pues se va de esos parámetros, ¿verdad? Digamos que nuevamente los parámetros son aquí, pues entonces un área contaminada posiblemente, disculpen, posiblemente llega, si los parámetros son aquí, un área contaminada llegará por acá. Y esto es lo que vamos a ver que sería de mayor variabilidad en términos del coeficiente de correlación. Ah, bueno, sí. Ok, sí, está bien, perfecto. Los coeficientes de variación ofrecen una forma más precisa para comparar diferentes eventos que utilizando las desviaciones estándar. ¿Okay? Esa es la utilidad. Y este es otro ejemplo, pero yo creo que ya cubrimos el detalle. Ves, aquí estoy, básicamente el ejemplo que estoy trayendo aquí. Bueno, vamos a leer. Si estás estudiando la variabilidad de diferentes contaminantes atmosféricos, como el dióxido de azufre, que se mide en partes por millón, y las partículas en suspensión, que se miden en PM10 o microgramos por metro cúbico, el CB, coeficiente de variación, te permitirá hacer una comparación justa de su variabilidad. Y aquí tenemos el promedio para SO2, el promedio para PM10, la desviación estándar para SO2 y la desviación estándar para PM10. Porque estoy presentando promedio de desviación estándar, porque son los elementos, son los parámetros que necesitamos para calcular el coeficiente de variación. Y aquí ya entonces podemos decir que la variación de SO2 es mucho mayor que PM10. ¿Okay? Independientemente de sus unidades. Y finalmente, en este tema, les traigo algo que se llama como el gráfico de cajas y bigotes, o box plots. Un gráfico sumamente útil, donde la línea central tiene la media, la mediana. El valor, vamos aquí. Valor mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, valor máximo y lo que se consideraría como un outlier relacionado a la distribución. ¿Okay? Eso es lo que me dice el box plot. Básicamente es el summary que ya conocemos. Este summary. María, qué feo me quedó. Ese summary, pero graficado. A eso le llaman el box plot. ¿Ok? Y el box plot se utiliza para nuevamente ver
ese resumen, pero de manera graficada y nos da una idea de si esa distribución está sesgada hacia un lado o hacia el otro y si tiene valores extremos. Y también nos dice, ¿verdad?, cuál es la variabilidad. El valor mínimo y el valor máximo te da esos valores. Así que yo lo encuentro muy útil siempre y cuando tenga, y para la próxima lo voy a incluir aquí, esa tablita de summary. Y también es útil cuando queremos comparar distribuciones entre grupos. Como por ejemplo, aquí vemos el price en el eje de Y y el corte de este diamante en el eje de X. Tenemos esta distribución, podemos comparar entre ellos y de igual manera esto es una buena forma de acompañarlos con un análisis de ANOVA, que es el análisis análisis de varianza que se utiliza para comparar la media entre varios grupos. Y este análisis lo que nos dice es que si por lo menos alguno de los promedios entre los grupos es diferente. ¿Cuál de ellos es diferente? Bueno, hay pruebas que te prueban o te dice cuál es el diferente, pero de igual manera si lo acompañas con una gráfica como esta, pues te apoya a saber ya cuál es el diferente si es que es alguno. Si el valor de P es menor de 0.5, podemos concluir que al menos uno de los grupos de comparación es estadísticamente diferente que otro de los grupos. Sabemos, pero para eso está la gráfica. Con este análisis no podemos determinar cuál de los grupos es el diferente.